Hace poco más de una hora, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico del gobierno federal para el 2022. Se basa en tres aspectos fundamentales: reforzar los apoyos para el bienestar social de la población, apoyar proyectos regionales, detonadores de inversión, desarrollo social y, por supuesto, de bienestar, y finalmente favorecer la estabilidad y solidez de las finanzas públicas. Aún sin conocer esta iniciativa completa, la pregunta es: ¿cuáles deberían de ser esas prioridades del presupuesto para el próximo año, de acuerdo con la realidad que estamos viviendo en este momento en nuestro país? Es para mí un gusto saludar y darle la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Eduardo Manzanares. Caballeros, el espacio es todo suyo. Gracias, Magda. Luego del susto de ayer, del sismo y todo lo que ha venido, las tragedias que hemos visto en diferentes partes del país, vamos a entrar seguramente a otra etapa de esto, Eduardo. Y me parece que sí, el paquete económico nos tiene que mostrar, bueno, pues algunas de las deficiencias que hemos visto y que para el próximo año es lo que está planteando el gobierno. Sí, a reserva de revisar cada uno de los renglones y revisar básicamente las propuestas, sí me gustaría analizar contigo cuáles serían las propuestas más importantes que debe incluir este paquete económico que ya fue presentado por el secretario de Hacienda hace unos minutos, hace un rato, ahí ante la Cámara de Diputados. Este paquete económico, como ya todos lo sabemos, está integrado por tres partes, ¿sí? Lo que es, digamos, la ley de ingresos, es decir, de dónde va a salir el dinero para formar este presupuesto, la miscelánea fiscal, que de alguna forma nos marcaría cómo y de dónde, y ya el detalle de cómo va a salir este recurso, y finalmente el presupuesto de egresos, es decir, el gasto, cómo se va a gastar, en dónde se va a gastar este presupuesto. Luego de conocer este paquete general, sí me parece que de alguna forma, Eduardo, debe tener, por lo menos desde mi particular punto de vista, 5 puntos fundamentales este presupuesto. Realmente para que se vea dónde están las prioridades, porque luego en las narrativas, Eduardo, se habla tanto, se dicen tantas palabras, pero en realidad cuando uno revisa el presupuesto, ahí se ven las prioridades. Y uno de ellos debe ser, sin duda, el tema de salud. El desastre que tenemos en el tema de salud, como lo hemos visto, como lo hemos narrado aquí en Mega Noticias, con el tema de la vacunación, con el tema de la falta de medicamentos que se negaba, pero luego se reconoce este grave problema de medicamentos para las personas infectadas de SIDA, para las personas que sufren cáncer a través de falta de medicamentos oncológicos, para los trasplantados, una verdadera tragedia para muchas familias, y sobre todo, Eduardo, la falta de servicios médicos para una gran cantidad de mexicanos, que luego de que desaparecen el Seguro Popular, estas personas se quedaron sin servicios médicos, y me parece que debe ser una prioridad en el presupuesto del próximo año. Salud, para empezar. Desde luego. ¿Qué tal, Raúl? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, como parte fundamental de la elaboración del presupuesto, pues obviamente se tiene que partir de las necesidades, pero de las necesidades reales, para que posteriormente se pueda identificar muy bien todo el entorno en donde se va a gastar y cuáles son esas prioridades. Y tú has dado a conocer una de esas prioridades, y coincido contigo. Mira, la parte de salud es en estos momentos, por efectos de COVID, pero por efectos también de la eliminación del INSABI, pues debe ser un punto primordial en donde yo esperaría un aumento considerable en el presupuesto, pero más allá del monto en pesos y centavos, sino en el porcentaje del gasto público en el sector salud, que en el presupuesto de egresos de este año, el que se está ejerciendo, es del 8.3%, apenas del 8.3% del ingreso total, del gasto neto total elaborado en el proyecto de egresos de la Federación del año 2021. Esto obviamente se tiene que considerar vacunas, se tiene que considerar camas de hospitales, se tiene que considerar infraestructura hospitalaria para que no suceda lo que sucedió en Tula Hidalgo, en el que se inunda donde está la planta de energía eléctrica y el hospital no tiene un plan B, un plan C para evitar que los pacientes que están conectados a los respiradores se mueran. Entonces hay mucho que ver en el ramo de salud,
como prioritario por el efecto en el que estamos. Y el otro, Raúl, si me lo permites, que va de la mano en estas épocas de pandemia, que es la educación. Mira, no puede haber un país sano sin un país educado, no puede haber un país productivo sin su población que esté bien educada. Hoy se da a conocer que hemos caído en el índice de productividad también, y eso tiene mucho que ver con la parte de la educación, que no hemos logrado avanzar. Se presupuesta un 6.8% del Producto Interno Bruto en la parte educativa, pero no termina siendo superior al 5% en términos reales, muy por debajo de lo que establece la Ley General de Educación, que pide mínimo el 8% del Producto Interno Bruto. Pero, entonces, nos vamos a la salud, desde luego, como prioridad principal. Y posterior a la salud, yo me iría hacia la educación como una de las necesidades imperantes hoy en día, debido a la situación en la que estamos y con la que hemos venido arrastrando de mucho tiempo atrás. Los aprendizajes en los niños son malos en nuestro país, en términos generales, han sido malos y siguen malos. El rezago que ha marcado la pandemia, que visibilizó este rezago educativo que ya veníamos arrastrando. Sí, a ver, no todas las cosas, y lo hemos dicho con mucha claridad, son culpa solamente de esta administración. Sí, muchas las venimos arrastrando, pero lo que esperábamos es que un gobierno que se dice progresista, un gobierno que visibiliza la pobreza como su prioridad especial, que tiene perfectamente claro el diagnóstico del país, la corrupción que carcome al país, sí, esperábamos desde luego esto, pero ¿qué es lo que sucedió? Se desaparece el Seguro Popular y se mete un INSABI que está a medio funcionar. Se da prioridad al tema o debería ser el tema de la educación, y lamentablemente la pandemia nos muestra que traemos un grave rezago, y además no se destinan los recursos suficientes para que las escuelas vandalizadas, las que no tienen agua, las que no tienen baños, como ha quedado en evidencia en los datos que hemos presentado en Mega Noticias, no se destinó presupuesto. Y hoy vemos que los padres de familia les piden las cuotas, que dicen que no son obligatorias, pero pues se necesita ese tipo de apoyo para poder de alguna forma salir adelante y comprar los implementos del tema de salud. Pero déjame sumar otra prioridad para mí que debe ser y debe estar enmarcada en el presupuesto del próximo año, que es el tema de seguridad. Ya dijimos salud, ya apuntaste educación. Sí, yo diría que seguridad es el siguiente tema, ¿sí? No basta con seguir construyendo campamentos de la Guardia Nacional a nivel nacional, Eduardo. Tenemos un grave problema de inseguridad en los niveles más altos, quizás estancado como presumen las autoridades, pero tenemos, y se va a convertir este sexenio del presidente López Obrador, ¿sí? Quizás el que tenga más víctimas de violencia extrema, de homicidios dolosos. Y esto, pues desde luego, nos genera esta sensación de inseguridad, esa percepción de inseguridad, y se requieren también recursos suficientes para Guardia Nacional, para capacitación de policías estatales, para armamento, capacitación de policías municipales que puedan dar la batalla, contenerla, confrontarla a la delincuencia la cual estamos viendo. Entonces, me parece que la seguridad también debería ser un punto primordial en el presupuesto del 2022. Completamente de acuerdo, y ojalá viéramos, Raúl, el regreso del llamado Fortaseg, este fondo del fortalecimiento de la seguridad, que eran recursos que se destinaban a las entidades federativas y que a su vez bajaban hacia los municipios para fortalecer a las policías municipales y a las policías estatales. Este fondo desapareció junto con todos los fondos y fideicomisos y se dejó un hueco en la parte de la capacitación hacia las policías, y parece que se le está cargando la mano, bueno, no parece, se le está cargando la mano, perdón, al ejército, a la marina, que en su conjunto forman, con muy pocos elementos de la antigua Policía Federal, forman en lo que es la Guardia Nacional. Entonces, pero sí, con una falta de capacitación tremenda, porque tienen que recibir capacitación para poder ser policías, Raúl. Ellos en su gran mayoría tienen una capacitación para ser soldados y para ser marinos y para reaccionar de una manera completamente distinta a la que debe reaccionar un policía de seguridad.
Entonces, aunque sean mandos militares, aunque se esté escudando en la parte de la corrupción anterior para poder fortalecer a estas partes de las policías, ojalá regresar ese fondo de seguridad, ojalá que los montos que se destinen a la parte de capacitación sean realmente ejercidos, porque sí es importante. Y mira, volvemos a hablar de educación, pero hacia la parte de la seguridad, ¿no? Entonces, ahí es el dónde. Y una reestructura completa entonces del aparato de seguridad, porque no podemos seguir trabajando de manera descoordinada sin una verdadera inteligencia para poder atacar al crimen organizado, para poder atacar a las finanzas del crimen organizado, de la delincuencia organizada, de los cárteles de la droga, y no permitirles que sigan operando. Sin dinero muy difícilmente van a poder operar. Y de la mano se tiene que evitar que ese tipo de acciones, bueno, pues obligue a los delincuentes a buscar refinanciarse de una u otra manera, como puede llegar a ser el secuestro, ¿no? Entonces, mucho que ver en esta parte del presupuesto. De lo poco que he podido ver, Raúl, no lo veo como prioridad estos 3 temas de los que hasta ahora hemos abordado, sino yo veo algo más de lo mismo, puesto que no va a tener mucho dinero de dónde sacar el gobierno federal, a menos que sea a través de el incremento de impuestos, el incremento del IEPS a las gasolinas en caso de que esta baje de precio para mantenerla igual y no echarle la culpa al gobierno de que no ha bajado el precio del combustible. Y obviamente una miscelánea fiscal mucho más agresiva para el contribuyente, porque si no, no va a haber dinero. Si analizamos, Raúl, el monto de ingresos versus egresos, pues prácticamente va a ser lo mismo. Y ojo, sí se va a requerir deuda. Y escuché con mucha atención lo que dijo el secretario de Hacienda hace un ratito al presentar el paquete económico 2022. ¿Sí? Anunció un incremento de 800,000 millones de pesos al tema de salud. Me parece que han leído, por fin, ¿sí?, la grave crisis en este sector. Y eso sería una buena noticia. Segundo tema que también mencioné, se van a mantener los programas de los apoyos de los programas sociales, es decir, 65 y más, Jóvenes Construyendo Futuro, también el programa de adultos mayores, como siempre, Sembrando Vida. Se van a mantener los presupuestos respecto a lo que se ha mantenido en este momento. Se habla de que va a haber un mayor presupuesto para los estados, Eduardo, y eso me parece que puede ser una buena estrategia el poder impulsar proyectos de inversión importantes para muchas de las entidades, que no ha habido esos grandes proyectos. ¿Qué ha sucedido hasta el momento? Terminar algunos de los proyectos anteriores. Pero bueno, algo de lo que dijo hoy el secretario de Hacienda, nuevo secretario de Hacienda, que con esto, digamos, se está estrenando con este proyecto de presupuesto. Lo vemos, un hombre, por cierto, de una personalidad, yo diría quizás medio tímido, sí, incluso al reunirse ahí con los líderes del Congreso, bueno, fue muy conservador en sus expresiones y bueno, sí señaló lo que tú bien estás apuntando, ¿sí? ¿De dónde va a salir el dinero? No va a haber nuevos impuestos. No va a haber incremento a los impuestos, excepto en algunos temas muy específicos, que puede ser el alcohol, que puede ser los cigarros, que puede ser donde ya sabemos siempre este tipo de impuestos donde se puede recargar un poco, pero sí aclaró que va a haber una disciplina fiscal. ¿Cómo traduces esto, sí, para los contribuyentes, para ti que pagas impuestos? Sí, lo dijo claramente. Sí, va a haber un proyecto, un programa nuevo, una simplificación fiscal y facilidad para los contribuyentes que esperan mejores resultados a partir de la confianza. Sí, déjame decirte que esto de alguna forma tiene siempre muchas interpretaciones. Sí, en México lo sabemos a través del tiempo. Sí. No nos gusta pagar impuestos porque no vemos los resultados en las calles, en el alumbrado público, en la seguridad y en las responsabilidades del gobierno, ¿sí? Pero lo que ha venido sucediendo es, bueno, si no es un
quiero ser cuidadoso con el término, sí, pero hay una invitación permanente a cumplir con tus obligaciones fiscales y bueno, a mí me da gusto que ya no se estén condonando impuestos a esas grandes empresas del pasado, que me parece pues algo que nunca debió haber ocurrido y que qué bueno que se ha corregido. Pero por lo que observo y por lo que dijo el secretario, va a haber una mayor disciplina, invitación voluntaria, ¿sí?, de convencimiento a los contribuyentes, a los que sí pagamos impuestos, para que cumplamos con eso. Pero no escuché nada en donde se pudiera ampliar la base de participación. Lamentablemente no se habla de eso, no se habla de que los informales sean invitados a formar parte del padrón de contribuyentes, y eso me parece que seguimos cojeando lo mismo. Es decir, se va a recargar la recaudación sobre los que ya estamos cautivos, mi querido Eduardo. Claro. Así es, Raúl. Mira, esa invitación sutil que hace el secretario de Hacienda está aquí, en la georreferenciación y en la geolocalización. La tecnología va a jugar un papel muy importante en la recuperación de impuestos y evasores fiscales, Raúl, puesto que se va a fortalecer aún más este mecanismo de geolocalización. Cada vez que entras a tu aplicación móvil de la banca, bueno, pues estás mandando señales, saben a qué horas te conectas, en dónde te conectas, qué tipo de operación estás realizando, tus ingresos, tus egresos. Vaya, hoy en día uno que hace su declaración anual, pues prácticamente ya todo está precargado. Lo que tienes que revisar con el contador, bueno, pues es qué gastos hiciste y si los pudiste o no los pudiste deducir. Y lástima, estamos perdiendo una grandiosa oportunidad porque estamos pegándole a los que siempre le han pegado, que es a la clase media, la clase trabajadora, la que mantenemos este país a través de nuestros impuestos. Se deja todavía a un lado al sector informal, que ha crecido impresionantemente por tema de pandemia y van a seguir estando ahí. Sí pagan impuestos a través del consumo, entonces ¿por qué no fortalecer el impuesto al consumo, Raúl? Claro. Que eso es algo que hemos insistido, pero una y otra vez desde sexenios anteriores. Vámonos a un impuesto al consumo que es muy fácil de recaudar. Vamos a reducir impuestos sobre la renta, por no decir eliminarlo, y pues vamos a ver entonces los resultados de nuestros impuestos, pero que todos paguemos por igual. Así es. Sin embargo, el costo político no lo ha querido absorber ningún ejecutivo federal en el pasado, no creo que lo quiera absorber el ejecutivo actual. Y vamos a seguir entonces teniendo un poco más de lo mismo, pero con más rigor, aunque la invitación sea sutil y a la palabra. Ya veremos, así es. Bueno, por lo pronto son los primeros comentarios, habrá que ver ya, analizar, desmenuzar todo ese presupuesto. Es trabajo de los diputados, es trabajo de los senadores para aprobar, modificar, bueno, pero por lo pronto ahí está ya el programa rector del presupuesto del paquete económico del 2022. Ya lo veremos. Eduardo, muchas gracias por tus comentarios y el análisis. Gracias a ti, Raúl, muy buenas tardes y buen provecho a todos en casita ahí que nos están viendo en Mega Noticias.